¿Qué tal, estimados alumnos? Sean bienvenidos a este curso. Por las razones que les escribí en el correo, pues de antemano les agradezco la disposición al trabajo en esta primera sesión y en este primer tema que por dichas circunstancias lo haremos de manera sincrónica, es decir, en el tiempo que usted determine hacerlo dentro de su casa, ¿no? O en su casa, ¿vale? Sin, digamos así, la guía uno a uno por el momento de un servidor. Ya después me incorporaré a la clase con ustedes, ¿vale? Les voy a pedir que tomemos esta lección y como primera actividad del curso, luego hablamos un poco del porcentaje de actividades y demás, eh, tomemos la lección y ayúdenme sacando unas notas, unos apuntes, utilizando la metodología Corner. La metodología Corner nos ayuda, o el método Corner nos ayuda a clarificar un poco el antes y después de la clase, ¿no? Muchas veces, pues, nos atenemos a tomar clases únicamente en función, a ver, déjeme ver nada más el cronómetro, sí, perdón, en función de, pues, lo que dice el profesor, lo que pone en la pizarra, o en este caso, en la diapositiva, y tan, ¿no? Y quizá no hacemos este esfuerzo por sacar estas ideas clave, estos conceptos clave, que al final de cuentas es lo sustancial dentro de cualquier clase, ¿no? Más allá de toda la idea o de copiar rápido lo que dice el profesor o de poner las diapositivas, etcétera, la idea sustancial que infiere el profesor o que transfiere el profesor. Les explico. El método Corner está compuesto por tres partes, por así decirlo. Se trata de dividir, como en la imagen que tienen acá, su cuaderno. Si lo quieren hacer en cuaderno está bien, si lo quieren hacer digital también está bien. Su cuaderno o su documento virtual en tres partes. En la primera, que es lo que abarca un 70%, está las notas de clase, luego las ideas, yo le calculo un 15 y el otro 15 un resumen, ¿vale? En la parte de la derecha, como pueden darse cuenta, está lo sustancial, que son las notas de clase. Aquí esto se toma de todo lo que dice o durante la clase, o todo lo que expone el profesor durante la clase. ¿Qué puede incluir? Transcripción de la pizarra, en este caso de las diapositivas, algunos diagramas, algunos apuntes en general, ¿vale? ¿Cuándo hacerlo? Durante la clase, ¿va? Del lado izquierdo, digamos así, en un margen izquierdo, vamos a poner las ideas, estas ideas como conceptos clave. ¿Qué es lo que puede incluir? Preguntas, y a mí surgieron preguntas, puntos e ideas importantes, como un breve esquema, también, diagramas simples, aquí le dicen, o incluso yo te invitaría a que coloques también vocabulario, ¿por qué no? ¿Sí? Por vocabulario me refiero a conceptos y lo que significa dicho concepto. Eso es la parte 2 y cuando hay que hacerlo después de la clase. Esta es el paso entre el 1 y el 2. Sacar sustancialmente lo que está dentro del contenido, por así decirlo. Y finalmente, un breve resumen. ¿Cuándo hacerlo? Durante el repaso, un breve resumen del escrito que está arriba, ¿no? Aquí pues, podemos poner 3 oraciones o 2 oraciones que sinteticen lo que yo voy a hacer arriba, lo que estamos tratando de explicar o lo que tú transcribiste o apuntaste aquí, ¿no? Apuntes en general. Esa es la metodología de Cornell, dividir repito, mi cuaderno, si lo hago a mano, o mi documento, si lo hago digital, en 3 partes que puedan incluir estos agregados, ¿vale? Pues les va a pedir, repito que como actividad 1, tomemos esta primera lección y ustedes realicen su primer apunte utilizando dicha metodología, ¿va? Metodología de Cornell, aquí está la imagen. Bien, luego les digo dónde hay que subirlo y todo por el estilo. Por el momento, prestemos atención como tal a la clase. Y vamos a empezar, sin más preámbulos. Iniciamos este primer tema, pues haciéndonos esta pregunta, ¿no? El tema es introducción a la ética. Yo lo quise poner como una pregunta porque creo que necesitamos despertar esta curiosidad, necesitamos despertar esta,
esta estancia que podemos nosotros ir desarrollando durante el curso, ¿no? ¿Qué es esto que llamamos ética? ¿A qué hago referencia con esto que me atrevo a llamar ética? ¿Vale? Y con esto, pues sí, referir a qué es ética, ¿no? Dar una definición de lo que entendemos por ética. Estamos en verano 2021, estamos iniciando nuestra primera sesión. El curso se llama como tal Ética y Responsabilidad Social. Lo tendremos lunes, miércoles y viernes. Pues tratemos de acercarnos a una definición de lo que es ética. Ahora bien, yo sé que no parto de cero. O sea, soy un profesor que entiende que no parte de cero. La ética como materia en tu currículum académico, pues ha sido parte desde el kinder, ¿no? Desde el inicio de tu profesión académica. Ya después se fue formalizando, le metimos algunos nombres redundantes de acuerdo a los programas académicos, formación cívica y ética, y en la prepa lo aterrizamos como ética y valores o ética aplicada, ¿no? Entonces yo, Enrique, sé que no partimos de cero. Y aparte, también ya en la universidad, sé que como prerequisitos de esta asignatura, es decir, como asignaturas previas que debiste haber cursado, ya tienes persona y verdad y persona y formación humanista. Estas dos materias, en gran medida, o persona y libertad también. Digo porque puede haber que cursó persona y formación humanista, persona y libertad, y se la convalidaron como la misma, ¿no? En menor o mayor medida, pues apuntalan a presentarnos ahora una tercera o cuarta materia que se llama ética y responsabilidad social, ¿vale? Entonces, más que posicionarlo como una materia, pues, y te invitaría a dar un paso más, que sea un punto de reflexión, ¿no? Repito, yo sé que no partimos de cero, la materia la han llevado toda su vida, que sea un momento entonces de reflexión de nivel universitario en torno a lo que podemos nosotros comprender con la misma palabra, ¿no? Muchos me podrán decir es algo que incluso ya pasó de moda o incluso ya podemos tomarlo como obsoleto, pero sin afán de criticar o eliminar el trabajo previo que han hecho mis colegas en su formación o que han abonado mis colegas en su formación, yo creo que esta consideración de que la ética podría estar en versiones de moda o en versiones de acercarse a una moda es porque a veces, bueno, en primera sí comprendo, hay instituciones que ponen a dar ética a un profesor que no tiene nada que ver con su perfil. Digo, mucho hace eso el profesor, ¿no? Pero a veces, pues, a ver, usted, profesor, no importa que estudió química, lo voy a poner a dar clases de ética. ¿Por qué no tiene ética? No, no es que no creo que el maestro de química o el maestro de biología, el maestro de inglés no tengan ética. Tendrán muy buena ética, pero no tienen las bases fundamentales que, digamos así, todo este badaje cultural, y aquí me acerco un poco ya a una definición filosófica. La ética es una rama de la filosofía, lo administraremos un poco más adelante, que se necesita para causar la reflexión. Y en el mejor de los casos, digo, sé que hay muy malos casos, terminamos dando una serie de materia que tiene que ver con pórtate bien porque lo dice la Constitución, porque lo dice la Biblia, porque lo dicen los mandamientos, porque lo dice el reglamento, porque lo dicen tus papás, ¿no? Entonces termina siendo una mezcolanza medio extraña esta ética de normas, reglas, principios, requisitos a seguir, etc. Oiga, ¿y eso está mal? No, 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 no estoy diciendo que no está mal, por eso digo, no es un afán de atacar a quienes me han antecedido, por así decirlo, en esta cátedra, y que ahora yo asumo la responsabilidad de presentarles la cátedra de ética, ¿no? En una universidad, sino de hacer un principio de reflexión que la ética, si bien tiene que ver con reglas, normas, principios, etc., no se limita ahí, ¿sí? Es decir, nos enseñaron muchas veces el medio, pero no nos enseñaron el para qué, ¿sí? Hoy en la mañana tuve la oportunidad de asistir a misa y me llamó la atención que una mamá reprendió al pequeño, le dijo, estate quieto, ¿no?
¿Cuántas veces no fuimos reprendidos por nuestros papás con esa frase? No, estate quieto. Pero no le explicaron el por qué. No fueron más allá en el por qué. Cuando nos quedamos únicamente en la regla, en la norma que, repito, no está mal y es adecuado, y no damos una explicación del por qué, pues corremos el riesgo de polarizar o incluso lo que estamos viendo hoy en día, de relativizar los principios, ¿no? Porque es bueno, ¿no? Entonces viene una relativización de, pues para ti es bueno, para ti es malo, para lo que todo lo que hoy en día vivimos, y que será una discusión rica, o espero que sea una discusión rica en futuras sesiones, ¿vale? De entrada, y esto parecería un contrapunto con lo que estoy diciendo, la ética no está fundamentada en esto, no está fundamentada en normas, reglas. Sí hay unas éticas legalistas, por así decirlo, o unas éticas del deber, por el deber, como lo dice Emmanuel Kant, filósofo alemán, Kant, muy conocido, pero no está o no tendría que fundamentarlo en esto, la ética, en principios y leyes. Veremos más adelante, cuando justo demos el paso con el tema de responsabilidad social, que sí, es necesaria la ley, pero la ley no deja de ser un medio para el cumplimiento de una finalidad. Y entonces, pues, ¿dónde fundamentamos la ética? En una palabra mágica: libertad, ¿sí? Libertad. Entonces parecería una contradicción. A ver, nos han enseñado por mucho tiempo que la ética está fundamentada en leyes, normas, en que si quieres hacer esto y no lo puedes hacer, punto. Y usted nos viene con el tema de la libertad, ¿sí? O de hacer las cosas libres. A ver, no es una contradicción del todo. Permítame explicarle. Cuando mis acciones son libres, cuando ejerzo mis acciones en el uso de mi libertad, esas acciones pueden ser juzgadas o pueden ser, mejor dicho, objeto de estudio, para que juzgar no se entienda como, tú eres una persona mala, tú eres una persona buena, no. Objeto de estudio de nuestra materia, de la ética. Las acciones que no son del todo libres, que son coaccionadas de algún otro modo, pues no pueden ser objeto de la ética, ¿sí? Yo no soy libre, por ejemplo, de que me ande del baño, ¿no? Hace unos minutos estaba preparando este video y he hecho muchos videos, pero nunca le voy a quitar el nerviosismo a hacer un video y tengo que ir al baño. O sea, imagínense que no, es que tengo que ejercer mi libertad de aguantarme del baño. No, espérate. Sí, eso es muy estoico, y pues hay personas que a lo mejor hacen ese pequeño sacrificio. Por ejemplo, cuando pues estás atendiendo a un niño, una mamá está atendiendo a un niño, pues se tiene que aguantar cuántas veces del baño, ¿no? Pero eso no es un acto libre. Es un acto condicionado por mi propia naturaleza fisiológica. Es una necesidad fisiológica el que necesito ir al baño. Cuando mis actos ejercen la libertad, es en eso en lo que pueden ser objeto de estudio de la ética, ¿sí? Y repito, el tema no es nuevo. Su materia de persona y cultura humanista, persona y libertad, pues trató de eso, de la libertad y de cómo entender la libertad. Y ahora lo unimos, el objetivo es unir justo esa materia con esta, ¿no? La libertad como la entendemos, y más aún ahora cómo la vivimos para un acto que pueda ser juzgado por la ética. Ustedes saben que la libertad está anclada con el tema de la voluntad, ¿sí? Que la voluntad se traduce como el querer hacer las cosas. El quiero hacer esto y veo la manera en cómo lo puedo traducir, ¿no? Pues bien, dentro de los actos voluntarios están los actos libres, ¿sí? Estos actos libres asumen ese querer que me da el acto voluntario para decidirlo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo. Es decir, puede haber actos voluntarios que no necesariamente sean libres, ¿sí? Es decir, la decisión de hacerlo no estuvo en ti, aunque lo quieras hacer, ¿no? Tristemente me he encontrado con casos en los que a chicos, y tristemente porque digo, no ahí no te hablan de una no relación con los papás, o de una relación ríspida con los papás,
que dicen, no, pues yo estoy en esa carrera porque pues la verdad mis papás me están obligando. Ok, ahí no lo quieres, la decisión estuvo en ti, en desearlo, ¿sí? Pero el hecho de que te pares, vengas o estés atento a las clases, etcétera, eso sí ejerce un acto voluntario. No del todo libre porque la decisión estuvo en ti, pero los pequeños actos que conforman esa decisión sí están en ti. Para que esa decisión sea libre, tuvo que pasar obligatoriamente por un proceso de deliberación. La deliberación se entiende como un ver las opciones, discernir lo que conviene a mi propia naturaleza y ponerlo en práctica, ¿no? Por tanto, un acto voluntariamente libre no solo lo quiero hacer, sino además opto por él porque representa lo mejor para mí. Y aquí hay algo que es clave en el enganche que estamos haciendo con la ética. Cuando yo opto por un evento, llámese por ejemplo, me vacunaron el viernes y no puedo tomar bebidas alcohólicas por 3 días a 7 días, perdón. Yo opto por eso porque representa un bien para mí. Y va unido al tema de las reglas y normas. Te dieron una regla, pero también te dieron una finalidad. Y a veces, cuando entendemos la ética en función de los fines, del para qué, la entendemos en función del sentido. Y eso cobra relevancia en el momento de la acción humana. ¿Vale? Entonces, podríamos plantearnos una pregunta, ¿no? ¿Existe la libertad hoy cuestionada por muchos? Día con día somos testigos de que muchas de las veces el hombre actúa por ciertos determinismos. Lo que se podría determinar, o lo que podría decirse, perdón, como determinismos. No es lo mismo decir que algo está determinado, es así porque la naturaleza nos los da así, a decir que algo está condicionado a actuar así. Cuando yo le doy el peso determinado, quiere decir que no hay elección, que lo que ejecutó es, lo que hace es únicamente en función de cierta determinación. Cuando estoy condicionado, por ejemplo, usted está condicionado a pasar esta materia con 7 por lo menos, está en función de lo que quiero más adelante, ¿no? Pasar una materia, que pase este curso, que continúe con mis materias o que tenga un excelente desarrollo, etc. El ser humano está condicionado, más no determinado. Condicionado en función, como lo pongo en este tercer párrafo, no solo fisiológica, es decir, si, por ejemplo, yo quisiera volar solo, ojo, solo con lo que yo poseo ahorita, fisiológicamente no lo puedo hacer. El reto de los grandes descubrimientos, quien inventó el avión, un paracaídas o demás, pues muchas de las veces es en esta visión de querer retar esta condición fisiológica, ¿no? Esta limitación, ¿sí? Y no está mal, al contrario, eso nos va ayudando a desarrollar ciertas imposibilidades, por así decirlo. Pero también en su limitación intelectual y por ende inmaterial, acuérdense que la inteligencia es parte de esto que llamamos inmaterial, la libertad humana está condicionada a la búsqueda del bien de la persona. Tú, como persona, estás condicionado a buscar el bien, a arraigarte en ese bien, pero no determinada. Quiere decir que no a actuar automáticamente el bien. Pues de lo contrario, el hombre tendría que hacer siempre el bien y vemos que tristemente no es así, que a veces elegimos acciones incorrectas, que a veces elegimos acciones malas en función de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Entonces, esta es la necesidad de la libertad en la ética, que las acciones que yo determine de entrada sean acciones libres, que estén fundamentadas en mi propio bien. No es lo mismo que esté condicionado, arraigado a algo, que esté limitado. Pues así es y punto, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y un punto importante aquí podremos plantearlo entre lo que es la decisión del hombre está en lo que decide ser. En razón de su libertad, el hombre responde por sus acciones. Ojo, acciones no determinadas, no quizá en todo momento ante una autoridad,
pero sí ante él mismo. La respuesta que de dar, por eso tiene el acento, de sus actos conlleva una valoración ya sea positiva o negativa de su ser. Lo que yo decido ser configura lo que toma mis decisiones o lo que decido hacer, ¿sí? Podemos verlo con esta imagen. Para todos es conocido el meme, podemos decirlo así, del chavo patán que va con su novia y se voltea a ver a la otra. Yo decido convertirme en una persona caballerosa, atenta, amorosa, o en el patán con las decisiones que yo hago. Si decido, por así decirlo, arrastrarme pasionalmente únicamente por la mirada, ¿sí? O únicamente por lo que refleja la mirada. En razón de esta responsabilidad, que repito, puede ser ante una autoridad o puede ser ante mí como persona, ante lo que decido ser, la ética viene a rendir cuenta de mis acciones. Lo que yo les decía hace un rato, no quiere decir solo reglas, normas o códigos. Hace un rato no ocupé la palabra códigos, pero a veces la ética se limita a los códigos, ¿no? Código de conducta del instituto fulanito de tal, o código de conducta ya en las profesiones, ¿no? Del médico, del abogado, etc. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa costumbre, y se entiende como disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar el actuar humano a la luz de la razón y con ayuda de las categorías bueno y malo. Esto es importante. Se encarga de estudiar el actuar humano a la luz de la razón. Dice acto humano, no dice acto del hombre, ¿sí? Acuérdense que los actos del hombre son aquellos que están condicionados únicamente en función de lo que no representa la libertad, y el acto humano es aquel que se hace libremente y con ayuda de las categorías bueno y malo, con la finalidad propia del hombre que busca la felicidad. A diferencia de la moral, muchas de las veces quizá, pues sí, instintivamente se llega a equiparar, ¿no? Ética y moral es lo mismo. La ética busca esos principios razonables que establezcan las costumbres del individuo. No busca imponer las conductas de normas o leyes que el individuo hace. Ojo, digámoslo así, haciendo esta distinción. La moral sí son esta serie de costumbres, sí son esta serie de conductas, de normas, de leyes que rigen a un individuo o a una porción incluso, ¿no? de cierta sociedad, ¿no? Las costumbres, por ejemplo, del pueblo mexica o del pueblo náhuatl eran totalmente diferentes, por ejemplo, a la cultura maya, a la cultura otomí, etc. Esas costumbres son objeto de la moral, ¿sí? Y la ética lo que busca es establecer o buscar esos principios razonables, y por razonables, vaya, desde el por qué suceden las cosas o por qué se representan de ese modo las cosas en pro de ese fenómeno moral, ¿sí? Como rama de la filosofía tiene la obligación de hacer pensar al individuo, de hacer actuar al individuo, desarrollar un discurso racional en el cual se base la categoría de una ética, digámoslo así, de los fenómenos morales a una ética racional, una ética sistemática. A lo largo de la historia de la filosofía han existido diferentes tipos de ética. Yo les mencionaba hace un rato una, ¿no? La ética del deber de Immanuel Kant, pero también está la ética racional de autores como Descartes y todo el racionalismo cartesiano, Spinoza y demás. La ética liberal de autores como Stuart Mill y demás, que fueron creándose en función del mercado y de los deseos del hombre, etc. Contra las concepciones morales que tienden a ver a un fenómeno, digámoslo así, social, a un fenómeno individual o a un fenómeno de comunidad, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una moral mexicana, de una moral budista, de una moral hindú, etc., ¿no? Y aquí hago un paréntesis muy grande. Yo sé que usted ya conoce desde el inicio de la función la relación que podemos nosotros trazar
a características, por así decirlo, que son parte de la identidad UPAE, ¿sí? Ustedes saben desde su primera materia de formación humanista que las materias justo de formación humanista están centradas en una filosofía realista centrada en el humanismo, en el personalismo cristiano, ¿sí? Sin embargo, lo que yo siempre les digo a mis alumnos, esto no es una clase de religión, ¿sí? Si yo quisiera dar clase de religión, iría a una iglesia, estaría en una parroquia, ahí encerrado. Lo que proponemos, ojo con la palabra, proponemos, siempre va a estar en función de la libertad del individuo y también de la misma universidad, porque desde sus orígenes la universidad, yo, ojo, no digo desde la universidad como la universidad como institución, tuvo o tiene la característica de buscar los principios que dan unidad dentro de la diversidad, de ahí su nombre, ¿no? Universidad, la unidad dentro de la diversidad, ¿no? Y en pro de esto, sí quiero que de entrada sientan con la libertad de exponer los puntos y por qué no discutirlos, siempre entendiendo obviamente que, pues, no solo porque yo lo reconozco como parte de mi ser, de mi persona, de la persona de Enrique, sino también desde la institución en la que estamos, habrá un punto de claro, objetivo, lo más que se pueda mostrar, de la postura de esta filosofía personalista, perdón, de esta filosofía realista centrada en la persona con tinte cristiano, ¿no? O con una postura cristiana. Y en pro de eso, no buscamos una imposición, sino una propuesta. Y esa propuesta que pueda mermar todos nuestros conocimientos o nuestras mismas acciones, ¿vale? Y entrado esto, la ética está encaminada a la búsqueda de una auténtica felicidad. A diferencia de una ética del deber, se establece como requisito una ética de la finalidad. Es decir, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y el fin último, digamos así, de todas nuestras acciones, de lo que busca el ser humano, está en una palabra clave que conocemos como felicidad. Pero ojo, no como una simple alegría o como un momento placentero o como aquello que me gusta hacer porque me gusta hacer, sino como un estado. ¿Por qué? Porque digo que no como una mera alegría, porque llegará el momento en que no estemos, pues como ponemos en la carita del emoji, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja. Porque no digo que como un momento de placer. ¿A quién le dio placer pararse hoy cuando puso su despertador temprano? Ni como un momento de lo que me gusta hacer nada más. Porque habrá acciones que no me gusta hacer y que las tengo que cumplir. Digo que la felicidad es ante todo un estado, y un estado por el que la persona es capaz de dirigir todas sus acciones en la búsqueda de un bien. Pongo entre paréntesis una clave que creo que ha dado resultado mucho en la filosofía personalista, hermenéutica y también fenomenológica de los últimos siglos, con la palabra sentido, ¿no? Encontrarle un sentido a nuestra propia existencia, a lo que hacemos y a lo que nos movemos, pues va unido a este estado que llamamos felicidad. Habrá momentos en los que ciertamente no estemos viviendo con esa alegría, no estemos encontrando este momento placentero y que no por eso se encaminen a momentos que no son del todo o que no están buscando un estado que llamamos, felicidad. ¿Sí? Y en pro de esto, pues tendríamos que abordar qué entendemos por felicidad, ¿no? Marcar una teoría ética sobre lo que entendemos como felicidad. ¿Por qué una teoría ética en torno a la felicidad? Bueno, de entrada, la historia de la humanidad es una historia de situaciones éticas. Una historia de situaciones éticas que justo hoy trataremos de contrarrestar en pro de un, digámoslo así, relativismo
relativismo ético que permea muchas veces la sociedad, ¿no? No es que lo que tú dices que está bien para mí está mal y lo que para mí está mal para ti está bien. Entonces cada quien apaga y vámonos y cada quien que se quede con su opinión. Ojo, no estoy diciendo que no esté mal el que cada quien se quede con su opinión. Muchos conflictos nos evita esa frase, ¿no? Pues cada quien que se quede con su opinión y sigamos siendo compañeros, amigos o por lo menos conocidos. El problema de cada quien que se quede con su opinión es que muchas de las veces los problemas éticos y morales pues no se sustentan nada más con esa visión. La historia de la humanidad es una visión de historias éticas. Aquí pongo tres ejemplos donde la vida de los individuos, un principio tajante como la vida humana, entró en juego. Y ahí, digamos lo que digamos, el relativismo pues no podrá cuestionar porque el sufrimiento por el que pasaron todas estas personas fue al final del día un sufrimiento objetivo, ¿no? Lo que se entiende como un sufrimiento humano, lo que se estaría hablando como un sufrimiento que se vivió, que estaba ahí presente dentro de los procesos históricos que lamentablemente ha vivido la humanidad y que pues ya con tres, pero pueden ser bastantes y de hecho son bastantes. La ética como teoría proviene del vocablo teoreia, que es contemplación. Necesitamos a veces contemplar, es necesario un conocimiento de cómo es el mundo para poder transformarlo, ¿no? Es necesario esta visión, digamos así, conceptual de lo que entendemos por ética. Por ejemplo, el médico tiene como meta la salud de su paciente, pero qué rica sería su atención si se va acompañado de explicarle o hacerle cuestionar por su finalidad o incluso por su felicidad. Si bien no le corresponde en estricto sentido, alguien puede decirme, pues lo que a mí me corresponde es recetar y punto, dar una receta y punto, sí puede ayudar en el discernimiento de lo que conocemos como actos humanos, ¿sí? Y aquí, si hay un doctor médico, pues nos puede ayudar, ¿no? Porque muchas de las veces limitarte a darte una receta y decirte, mira, te doy una receta, y tienes que seguir este punto, este punto, este punto, este punto. Pues muchas de las veces, a los 3 días que te sentiste bien, adiós receta, ¿no? Ahí la guardas y ok, ya, me siento mejor, adiós. Cuando no encuentras el fin, los medios o los puntos intermedios, pues parecen haber completado su función. Parecen que están completando ahí su función. El chiste es hacernos cuestionarnos por el fin, entrever lo que es el fin, ¿sí? Y ese fin se ve en la práctica. Por eso esta doble dimensión de la ética, que es muy interesante, ¿no? Tiene sí la función del conocimiento, de la abstracción, de las ideas, de la postura, por así decirlo, racional, pero al final de cuentas no se va a entender si no se lleva a la práctica, la praxis, palabra de origen griego que van a escuchar muchas veces a lo largo de cualquier discurso ético que conlleva esta visión de práctica. ¿Qué vamos a evaluar en la conducta humana? La conducta humana en la práctica. Reconocer que es una destreza como habilidad, y la ética es teoría porque conoce las formas correctas de la vida, pero es destreza porque nos enseña a vivir cada decisión con racionalidad, ¿no? Es decir, lo que tú plantees, plantéalo siempre por la vía racional y vívelo por la vía racional. Solo en estricto sentido sabe ética quien vive éticamente. Para saber ética no basta que pases tu examen final. ¿Usted sabrá ética? Sí y solo sí. Además de estudiarla, llevas una vida recta, ¿sí? Muchas de las veces, pues tú me podrás decir, yo aquí en el examen te vengo a escupir lo que tú me enseñaste en la clase. Y ya creo que con eso pase con 10. Pues es válido, sí. Y para el número, pues también. El número calificativo es también. Pero si no lo llevamos a la práctica, pues se va a quedar en un conocimiento más, ¿no? Todo conocimiento que no se da a la práctica se olvida. La fundamentación de la ética está en la naturaleza y en específico en el hombre, en la naturaleza humana. Vámonos a la naturaleza per se y ahorita entramos a la naturaleza humana.
Ningún ser está ocioso en la naturaleza, sino que existe para operar y para actuar, y en sus operaciones busca una finalidad, y esa finalidad lo lleva a una plenitud, alcanza una plenitud, se fundamenta en lo que llamamos ser pleno, ¿sí? El animal busca su perfección en el instinto, el humano debería buscarla en la razón. Los animales se mueven por un impulso instintivo, necesario, invariable. Basta con que el animal siga su instinto para alcanzar su plenitud. Un salmón será un salmón que llamemos perfecto o pleno cuando, siguiendo su inclinación natural, remonte río arriba para reproducirse. El ser humano no. El ser humano no está satisfactoriamente conducido por sus instintos, que los tiene, por supuesto, pero no está satisfecho una vez agotados esos instintos. No somos animales. En nuestra naturaleza hay otro elemento esencial, la racionalidad. Cuando agotamos los instintos siempre está este hueco humano de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y me siento insatisfecho o desearía hacer más, etc. Y en ese desearía hacer más está lo que llamamos como racionalidad. Perdón. La felicidad entonces se entiende en función de la perfección. Todos por naturaleza queremos ser felices. La felicidad está en la puesta en marcha de un camino. La felicidad que deseamos es nuestra plenitud, nuestra perfección, un estado absoluto de satisfacción. Todo lo que elegimos es un medio instrumento para la felicidad. Y la felicidad entendida, repito, no como este minuto instantáneo de alegría, de placer, etcétera, sino esta búsqueda de sentido de lo que hago. Cuando yo le encuentro sentido a mi propia existencia, puedo decir ahí que soy feliz. Puedo establecer ahí que soy feliz. ¿Sí? Y aquí viene a colación un gran filósofo que fue el principio de toda una reflexión ética. ¿Sí? O mejor dicho, de una reflexión sistemática, argumentada, llamada ética. Aristóteles. Yo sé que, por ejemplo, pues los físicos o bueno, los ingenieros nos podrán decir, hoy nadie ocupa la física de Aristóteles si quiero construir una casa, nadie ocupa la biología de Aristóteles si quiero, no sé, descubrir un nuevo elemento, etc. Pero la ética aristotélica ha permeado, ha sido capaz, en función de que viene de la rama de la filosofía, de hacer pensar muchas de las condiciones por las que estamos pasando. Aristóteles enuncia en un libro famoso conocido como Ética Nicómaco que todos los hombres por naturaleza queremos ser felices, o todos los hombres nos adueñamos o queremos plasmar esa felicidad. Y en pro de eso, dice que el medio para alcanzar esa felicidad debe estar en las virtudes. Las virtudes como esa acción, esa búsqueda de hábitos buenos, la aplicación de hábitos buenos que perfeccionan a la naturaleza humana en pro de buscar su plenitud como persona. Se buscan en la práctica, en lo que hacemos día con día. Por eso son hábitos, porque son acciones que hacemos día con día. Se buscan en las personas en concreto. ¿Sí? Si yo me pongo a preguntar qué es la generosidad, pues sí, puedo sacar una definición bonita, precisa y demás. Pero cuando lo quiero aterrizar, busco esa persona generosa. Aquel que sé que en algún momento de no sé, problema económico, me puede ayudar. En eso, ahí tengo que encontrar la generosidad. No en el diccionario quizá de la RAE que nos pueda dar una definición bonita, sino en la persona en concreto. Son estrategias que retan nuestra propia vida, impulsan la libertad y se hacen en la propia vida. El mismo Aristóteles dice que hay hábitos buenos que conocemos como virtudes y aquí entramos a hábitos malos que conocemos con el nombre de vicios. Muchas de las veces nos limitamos a vicios y lo hablo como sociedad. Un vicioso, aquel que toma y fuma. No, dice Aristóteles, muchos de los hábitos malos tendrían que estar considerándose con el nombre de vicios. ¿Sí? Aquellos que nos alejen del cumplimiento de nuestra propia naturaleza. Es decir, que no llegan a la felicidad. Y son hábitos buenos aquellos por los que un sujeto cumple bien su función propia
y resuelve el nombre de virtudes. Ahora Aristóteles dice que por cada virtud habrá 2 vicios. ¿Por qué? Porque la virtud la va a traducir en un punto que conocemos como término medio, ¿sí? O punto medio, como usted le quiera llamar. Es decir, que habrá un vicio por defecto y un vicio por exceso. Les vamos a explicar más adelante más a fondo, solo estamos dando una introducción, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ser valiente, tan malo es ser cobarde como tan malo es pasarme, por así decirlo, de valentía y ser temerario, ¿sí? Que digas, pues el cobarde es la ausencia total de valentía, pero también ser temerario pues nos puede llevar a correr riesgos, ¿no? El arrojado, el aventado, no, sí, vamos a tirarnos en paracaídas, vale, nos aventamos. Oye, no hemos tomado ninguna lección, no me importa, nos tomamos un par de cervezas y ya agarramos valentía, ¿no? Eso no es valentía, es un vicio por exceso, es decir, demasiado, ¿sí? Eso se llama temerario, es un vicio por exceso, llevas, digamos así, sobrepasas la visión de la virtud. Y pongo otro ejemplo, ¿no? Con el tema de la sinceridad, ¿sí? La sinceridad, pues ustedes saben, ¿no? Ser sincero es decir la verdad, expresar la verdad, etc. Tan malo es el que es un hipócrita, el que cae en una hipocresía, pero también el que es desfachatez, ¿no? ¿Cuántos no hemos tenido a un familiar o a un amigo que digamos así, se pasa de verdad, ¿no? Y dicen, pues qué, si lo que estoy diciendo es verdad. Sí, sabemos que lo que estás diciendo es verdad, pero hay que saber cómo decirla, dónde decirla, en qué momento decirla y con quién decirla, ¿sí? Porque de lo contrario, pues también estaríamos cayendo en un exceso, ¿sí? El punto medio estaría en discernir cuándo, cómo, con quién y por qué expresar la verdad, ¿sí? Y ojo, no por eso digo que es bueno mentir, no, por supuesto que no. El punto medio estaría ligado justo en saber todas estas características, discernir propiamente lo que se va a decir, en qué momento y en qué circunstancias, ¿vale? La virtud es el hábito que hace bueno al que lo practica y hace buena su obra. Por el momento me voy a quedar aquí, porque aparte tampoco se trata de echarnos un video de 1 hora ni nada por el estilo, sino de fundamentar a grandes rasgos lo que estaríamos abordando, tratando de reflexionar en torno a una introducción a lo que llamamos ética, ¿no? ¿A qué es esto que conlleva la ética? Y por qué, más allá de una ética, digámoslo así, de leyes, de normas, del deber, de la legalidad, pugnemos hoy en día por una ética de la finalidad, del para qué hacer las cosas, del encontrarle sentido a lo que hacemos día con día. Muchas gracias y pues estoy abierto a todas sus dudas, preguntas e inquietudes. Que tengan un excelente día. Cualquier cosa, recuerden, estoy por mi correo. Saludos a todos.